El misterio del Arca de la Alianza es una de esas historias que parecen sacadas de un antiguo manuscrito perdido, un relato envuelto en enigmas, sombras y secretos. No es solo un objeto de culto, es un símbolo de poder, de conexión divina, y para algunos, la clave de verdades ocultas que podrían cambiar nuestra percepción del pasado. Pero su desfile sigue siendo un enigma. ¿Dónde está hoy? ¿Fue escondida en una cueva secreta? ¿Llevada a Etiopía? ¿O se perdió en el tiempo, esperando a ser encontrado? El poder oculto del Arca. Si nos remontamos a las Escrituras, encontramos que el Arca de la Alianza fue construido bajo las instrucciones precisas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná celestial. Pero más allá de su valor religioso, había algo inquietante en ella. Se decía que poseía un poder inimaginable. Quienes se atrevían a tocarla sin permiso divino, morían de inmediato. Las historias cuentan que en tiempos de guerra, el arca devastaba ejércitos enteros con rayos de energía que surgían de su interior. ¿Era solo un relato simbólico o realmente albergaba algo que desafía nuestra comprensión? Sin embargo, tras siglos de custodio la fe del pueblo de Israel, el arca desapareció. Su última mención bíblica la sitúa en el Templo de Salomón, en Jerusalén, pero luego, el silencio. Se esfumó sin dejar rastro. A partir de aquí, nacen las hipótesis, cada una más intrigante que la anterior. El saqueo babilónico y la desaparición. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia invadió Jerusalén, destruyendo el primer templo y llevándose consigo todos los tesoros sagrados. Sin embargo, en los registros babilónicos no se menciona específicamente el Arca de la Alianza. Algunos creen que fue escondida antes del ataque, lo que nos lleva a una teoría fascinante. El arca nunca salió de Jerusalén. Las cuevas secretas bajo el templo. Algunos estudiosos sostienen que los sacerdotes, sabiendo del inminente saqueo, habrían ocultado el arca en una red de túneles y cámaras subterráneas bajo el monte del templo. Estos pasadizos, en su mayoría inexplorados, han sido objeto de numerosas expediciones, pero hasta hoy nada ha sido confirmado. Existen informes de arqueólogos que, al excavar en ciertas zonas prohibidas, han encontrado puertas bloqueadas con inscripciones que advierten sobre la presencia de algo sagrado. ¿Podría estar ahí el arca, oculto bajo capas de piedra y secretos milenarios? El enigma de Etiopía, ¿guardada en Aksum? Una de las teorías más persistentes apunta a que el Arca de la Alianza nunca estuvo en Babilonia ni bajo el templo. Según antiguas tradiciones etíopes, el arca habría sido llevado a Etiopía por Menelik I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. La leyenda cuenta que Menelik visitó a su padre en Jerusalén y con la ayuda de los sacerdotes leales sacó el arca del templo y la llevó a Aksum, donde fue depositada en la iglesia de Santa María de Sion. Hasta hoy, los monjes de esta iglesia afirman que el arca sigue allí, custodiado por un solo guardián, que una vez elegido, jamás puede salir del recinto ni hablar con el exterior. Se dice que cualquiera que intente entrar al santuario sin permiso es fulminado de inmediato. Sin embargo, a pesar de los testimonios, nadie ha podido verificar su autenticidad. Es posible que el arca haya sido transportado hasta este remoto rincón de África. La conexión templaria. Otra teoría intrigante sugiere que el arca pudo haber sido descubierto por los caballeros templarios durante las cruzadas. Sabemos que los templarios excavaron intensamente en el monte del templo cuando tomaron Jerusalén en el siglo XII. Algunos creen que hallaron reliquias sagradas, entre ellas el arca, y la llevaron a un lugar seguro en Europa. Se habla de templos secretos, criptas
y hasta una posible conexión con la legendaria isla de Oak Island, en Canadá, donde algunos creen que los templarios ocultaron sus tesoros más valiosos. La conexión templaria. Otra teoría intrigante sugiere que el arca pudo haber sido descubierto por los caballeros templarios durante las cruzadas. Sabemos que los templarios excavaron intensamente en el monte del templo cuando tomaron Jerusalén en el siglo XII. Algunos creen que hallaron reliquias sagradas, entre ellas el arca, y la llevaron a un lugar seguro en Europa. Se habla de templos secretos, criptas y hasta una posible conexión con la legendaria isla de Oak Island, en Canadá, donde algunos creen que los templarios ocultaron sus tesoros más valiosos. La conspiración de la línea de sangre de Jesucristo. ¿Y si te dijera que la historia que conoces sobre Jesucristo no es del todo completa? Si te dijera que hay un misterio oculto, una verdad ancestral que ha sido velada por siglos y que podría cambiar nuestra percepción de la historia tal como la entendemos. En este video, vamos a explorar una de las teorías más fascinantes y misteriosas que circulan desde tiempos medievales hasta el día de hoy. La conspiración de la línea de sangre de Jesucristo. Este tema no es simplemente una leyenda más o una historia de conspiración sin fundamento. No, esta es una historia que ha resonado a lo largo de los siglos. Un enigma que ha atraído tanto a historiadores como a investigadores, místicos y eruditos de todo el mundo. Muchos, sin saberlo, ya han sido tocados por los ecos de esta conspiración, pues en algún lugar de la historia, en algún rincón olvidado del pasado, se habla de una descendencia secreta que ha sido cuidadosamente protegida. ¿Es esto una simple invención, o hay algo más detrás de este enigma? La llegada de una teoría revolucionaria. En 1982, un libro titulado El Enigma Sagrado, escrito por Michael Weigand, Richard Leigh y Henry Lincoln, abrió una puerta que había estado cerrada durante siglos. Esta obra revelaba una teoría asombrosa. Jesucristo no solo era un líder espiritual, sino que también era un hombre con una familia, con descendencia. Según los autores, Cristo habría tenido una esposa llamada María Magdalena, y juntos habrían tenido hijos. Esta descendencia habría sido cuidadosamente preservada a lo largo de los siglos, oculta a la vista pública por aquellos que querían mantener el poder bajo control. La teoría de la línea de sangre de Jesucristo sostiene que el linaje de Cristo no se extinguió con su muerte en la cruz, sino que continuó por generaciones, desafiando los registros históricos tradicionales. Según esta visión, las enseñanzas de Jesús no fueron solo religiosas, sino también políticas, y su descendencia sería una amenaza para aquellos que deseaban mantener el statu quo. La historia de la familia de Jesús y María Magdalena, si existió, tendría profundas implicaciones. Los primeros cristianos que seguían a Jesús, en su mayoría, se basaban en una interpretación mística y espiritual de sus enseñanzas. Sin embargo, esta interpretación ha sido manipulada por las instituciones que dominaron el mundo occidental a lo largo de los siglos. En este sentido, la línea de sangre de Jesucristo podría haber sido la clave de muchos secretos perdidos, o incluso el acceso a un poder sin igual. El Priorato de Sion. ¿Quién protege la sangre sagrada? A lo largo de la historia, algunos grupos secretos han intentado proteger y preservar esta línea de sangre. Uno de los más conocidos es el Priorato de Sion, una sociedad secreta que se dice existió desde la Edad Media. Según las leyendas, este grupo estaba compuesto por figuras históricas notables, entre ellas Leonardo da Vinci y Sir Isaac Newton, y su misión era proteger a la descendencia de Jesús. El Priorato de Sion habría estado involucrado en el ocultamiento de documentos, arte y símbolos que aludían a la descendencia de Cristo.
Los símbolos que más a menudo se asociaron con el priorato de Sion incluyen el famoso cáliz sagrado, que según algunos era un símbolo de la sangre de Cristo. Esta copa, lejos de ser simplemente un utensilio usado en la última cena, podría haber tenido un significado mucho más profundo, relacionado con el linaje de Jesucristo. Este grupo secreto habría utilizado varios medios para ocultar la verdad, incluyendo las obras de arte y las criptas de templos antiguos, todo para asegurar que la descendencia de Jesús permaneciera en las sombras. La conspiración en el arte. El legado oculto de Leonardo da Vinci. Una de las piezas más reveladoras del misterio de la línea de sangre de Jesucristo se encuentra en las obras de arte de Leonardo da Vinci. En su famosa pintura La Última Cena, algunos expertos han descubierto lo que parece ser una sutil referencia a la relación entre Jesús y María Magdalena. En la obra, la figura que tradicionalmente se ha considerado como Juan, el apóstol, podría en realidad ser la representación de María Magdalena. El gesto que Da Vinci utilizó para retratar a esta figura sugiere una conexión más profunda entre ella y Jesús. Algunos historiadores creen que Da Vinci, como miembro del priorato de Sion, estaba transmitiendo un mensaje oculto a las generaciones futuras. Las líneas de la pintura, las sombras y los detalles que aparentemente son insignificantes podrían estar codificando información sobre la descendencia de Cristo y su vínculo con la familia real de Europa. La teoría de que Jesús tuvo una relación con María Magdalena y que juntos tuvieron hijos pone en cuestión muchas de las narrativas tradicionales que se han enseñado durante siglos. Si se pudiera probar la existencia de esta descendencia, tendría repercusiones dramáticas en la historia del cristianismo, la historia de Europa y el papel de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. El Santo Grial, un símbolo de poder y conocimiento. Otro elemento crucial en la conspiración de la línea de sangre es el misterio del Santo Grial. Para muchos, el Grial no es solo una copa que Jesús usó en la última cena, sino un símbolo de la sangre de Cristo, es decir, de su linaje. Si aceptamos la teoría de que Jesús tuvo descendencia, entonces el Santo Grial podría no ser un objeto físico, sino un símbolo de esa descendencia sagrada. A lo largo de la historia, muchos han buscado el Grial, pero lo que no entienden es que el verdadero Grial podría no ser un objeto, sino un legado. Este legado ha sido protegido a lo largo de los siglos, no solo por sociedades secretas, sino también por figuras reales que han reclamado la descendencia de Cristo. Los merovingios, una antigua dinastía de reyes de Francia, son una de las familias que afirman tener sangre real, descendiente de Jesús y María Magdalena. La leyenda de los merovingios se mezcla con el misterio del Grial, y muchos creen que esta familia fue destinada a gobernar el mundo, o al menos a mantener un control secreto sobre el conocimiento ancestral. La Iglesia, ocultando la verdad. Un aspecto esencial de esta conspiración es el papel de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia ha sido vista como la institución que salvaguarda la verdad de Cristo y sus enseñanzas. Sin embargo, según algunos investigadores, la Iglesia podría haber tenido un interés en suprimir cualquier información que pudiera desafiar su autoridad. Si la línea de sangre de Jesucristo existió, y si esa descendencia tiene un vínculo directo con figuras reales y poderosas, entonces la Iglesia estaría en una posición muy incómoda. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia fue extremadamente poderosa, y a menudo utilizaba su influencia para controlar la información y reprimir cualquier doctrina que no se ajustara a sus enseñanzas. La teoría de la línea de sangre de Jesucristo pone en duda muchas de las narrativas oficiales de la Iglesia, y algunos creen que la Iglesia fue consciente de esta verdad y deliberadamente la ocultó. Esta conspiración podría haber sido el resultado de un deseo de mantener el poder y el control sobre la fe cristiana y sobre las riquezas de Europa. La búsqueda continúa.
Aunque la conspiración de la línea de sangre de Jesucristo es un tema que ha cautivado a muchas personas a lo largo de los siglos, la verdad sigue siendo esquiva. No hay pruebas concluyentes que demuestren que Jesús tuvo descendencia o que esa descendencia haya sido protegida por sociedades secretas. Sin embargo, el hecho de que este misterio haya perdurado durante tanto tiempo es una indicación de que hay algo profundamente intrigante y significativo en la historia. Hoy en día, los descendientes de aquellos que han protegido esta línea de sangre, si es que realmente existen, siguen siendo una parte del misterio. Algunos afirman que los descendientes de Jesucristo todavía viven entre nosotros, ocultos en las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su legado. La conspiración de la línea de sangre de Jesucristo continúa siendo un misterio sin resolver, una historia que ha atravesado siglos de ocultamiento y misterio. Pero a medida que el tiempo avanza, los ecos de esta teoría se amplifican, y con ellos, la posibilidad de que un día la verdad finalmente se revele. Los secretos del jubileo. ¿Qué nos ocultan? El jubileo, una palabra que a lo largo de la historia ha resonado con una gran carga simbólica, no solo como un concepto religioso, sino también como un misterio profundo que parece esconder secretos que van más allá de lo que podemos comprender. En este video, me adentraré en los enigmas que rodean al jubileo, un ciclo de renovación, perdón y liberación que ha sido parte integral de las antiguas escrituras sagradas, pero que, a lo largo de los siglos, ha sido envuelto en misterio. Te invitamos a explorar los secretos que podrían estar ocultos tras esta práctica milenaria. El jubileo, en su origen bíblico, es un evento que ocurre cada 50 años, una celebración de la libertad, del regreso a la tierra ancestral y de la liberación de las deudas. Según la tradición del Antiguo Testamento, durante el año del jubileo, todas las tierras que habían sido vendidas debían ser devueltas a sus dueños originales, y los esclavos, después de años de servidumbre, obtenían su libertad. Esto representaba no solo una liberación económica y social, sino también una oportunidad de renovación espiritual. Cada 50 años, la humanidad debía hacer una pausa, un reseteo en su camino, para regresar al origen, al principio. Pero lo que la mayoría desconoce es que detrás de este acto de restitución se ocultan símbolos mucho más profundos, vinculados al destino colectivo de la humanidad. En las Sagradas Escrituras, la instrucción sobre el jubileo se encuentra en el libro de Levítico. Sin embargo, las reglas que rigen este evento son complejas y misteriosas. Se nos dice que el sonido de un cuerno de carnero debe anunciar el inicio del jubileo, un sonido que no solo es una señal de inicio, sino que también resuena como un símbolo de lo oculto y lo trascendental. El cuerno, un instrumento antiguo, representa el llamado a la verdad, a la revelación, pero también el despertar de fuerzas que han estado dormidas durante generaciones. La conexión entre el jubileo y las profecías es fascinante. A lo largo de la historia, muchos han creído que el año del jubileo no es solo una tradición religiosa, sino una fecha clave para el cumplimiento de las grandes predicciones del destino humano. El jubileo, en algunos círculos esotéricos, se ve como una señal del fin de los tiempos, un ciclo cósmico que, al cumplirse, marca la oportunidad para una renovación total de la humanidad. Una segunda oportunidad para la humanidad de corregir sus errores y avanzar hacia un estado superior de conciencia. En el ámbito esotérico, el jubileo también se entiende como un acto de purificación. El término jubileo proviene del latín jubilaeus, que se refiere al sonido de los cuernos, pero también a una vibración. Los esoteristas creen que este sonido tiene un poder profundo de resonancia que puede transformar la misma realidad. Al escuchar este sonido, el ser humano estaría siendo llamado a un despertar interior,
a soltar las cargas del pasado y alinearse con la verdad más profunda del universo. De acuerdo con esta perspectiva, el jubileo no es solo un acto colectivo, sino también un ritual individual de sanación y de reconciliación con el ser. Pero hay algo aún más inquietante en los misterios del jubileo. Algunos estudiosos han señalado que la fecha exacta del jubileo podría estar relacionada con los ciclos cósmicos y astronómicos, una especie de sincronización entre los tiempos humanos y los movimientos del cosmos. Se dice que durante el jubileo, la energía del universo se alinea de tal manera que se abre una puerta hacia dimensiones superiores, una oportunidad para contactar con lo divino o lo trascendental. Algunos hablan de los llamados portales cósmicos, que abren las puertas entre nuestro mundo y otros planos de existencia. Es en estos momentos, durante los años del jubileo, cuando ciertos eventos extraordinarios o cambios significativos en el destino de las naciones pueden tener lugar. La historia ha demostrado que grandes transformaciones sociales y políticas a veces coinciden con estos años clave. En muchas culturas, no solo en el judaísmo, sino también en las civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia y Roma, el jubileo estaba relacionado con un concepto de reset social. Las deudas se perdonaban, los prisioneros eran liberados, y la tierra regresaba a sus dueños originales. De alguna manera, el jubileo también está asociado con el equilibrio cósmico, un acto de restauración del orden natural. Pero más allá de su aplicación práctica, el jubileo parece ser una especie de código cósmico que nos habla de algo mucho más profundo, algo que todavía estamos intentando comprender. Desde una perspectiva histórica, los registros antiguos sobre el jubileo son escasos y ambiguos. Algunos estudios creen que el jubileo fue una tradición muy real que se implementaba con seriedad en tiempos antiguos, mientras que otros sugieren que nunca se llevó a cabo de manera sistemática. Los estudios arqueológicos han revelado que, en varias ocasiones, los pueblos que practicaban el jubileo fueron testigos de cambios políticos y sociales significativos. En la antigua Roma, el jubileo era celebrado con grandes festividades, y algunos informes históricos sugieren que durante estos periodos se produjeron importantes transformaciones en la estructura social, especialmente en lo que respecta a las clases más bajas y a los esclavos, quienes fueron liberados en estos tiempos de purificación. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué es lo que realmente nos ocultan sobre el jubileo? ¿Por qué, en tiempos modernos, la práctica del jubileo ha caído en el olvido? Algunos creen que el verdadero significado del jubileo ha sido deliberadamente oculto por las élites, que no desean que el pueblo se dé cuenta del poder transformador que este evento podría tener. La liberación de las deudas, la restitución de las tierras y el regreso a un orden natural son conceptos que amenazan los intereses de quienes gobiernan y controlan los recursos del mundo. Tal vez por esta razón, el jubileo, tal como fue concebido en las antiguas escrituras, ha sido relegado a un simbolismo vacío, en lugar de ser una práctica activa que podría traer una renovación global. El hecho de que el jubileo esté asociado a los ciclos de 50 años sugiere que es un periodo necesario para que se complete un ciclo cósmico de crecimiento y aprendizaje. En términos esotéricos, este ciclo es una lección que la humanidad debe aprender a través de generaciones. La caída, la lucha, la opresión y la posterior liberación a través del jubileo son vistos como un microcosmos de los procesos de la vida humana misma. Sin embargo, muchos sienten que hemos perdido la capacidad de reconocer cuándo estamos viviendo dentro de un año de jubileo. Quizás vivimos en una época donde ya no tenemos el oído afinado para escuchar el cuerno de carnero que nos llama a la renovación. Algunos piensan que el jubileo es una clave para comprender los cambios que se están produciendo en el mundo actual. Las tensiones sociales, las crisis económicas, los conflictos políticos. Podría ser que todo esto sea el preludio de un jubileo global, un momento de transición en el que se nos brinda una oportunidad para resetear, para perdonar nuestras deudas, tanto materiales como espirituales, y para restaurar el equilibrio en el mundo.
El jubileo es, sin lugar a dudas, un concepto que nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a detenernos en el tiempo y a reflexionar sobre el destino colectivo de la humanidad. Si estamos realmente en un momento de crisis, tal vez este sea el tiempo para escuchar el llamado del cuerno, para abrazar el misterio del jubileo y permitir que su energía de liberación y renovación nos guíe hacia una nueva era. La verdad del jubileo podría ser una puerta abierta a una nueva comprensión de lo divino y lo humano, una invitación a sanar las heridas del pasado y a crear un futuro más equilibrado. Así que, mientras seguimos buscando respuestas, recordemos que el jubileo no es solo una antigua tradición religiosa. Es un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos, oculto a plena vista, esperando ser redescubierto por aquellos que estén dispuestos a escuchar su resonancia. La verdadera historia de los Illuminati, más allá de la conspiración. La noche había caído, pero el misterio no descansaba. En las sombras, una figura que aún no había revelado su rostro, susurraba en las oscuras esquinas de la historia, esperando ser escuchada. Era una historia que se había tejido a lo largo de siglos, una historia llena de secretos ocultos, manipulaciones y figuras anónimas que se movían en las sombras del poder, como sombras que siempre están presentes, pero que rara vez se dejan ver. Los Illuminati. Un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del mundo, que genera temor y fascinación por igual. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Más allá de la versión simplificada que nos muestran las películas, libros y teorías conspirativas, hay una historia que se extiende por más de 2 siglos y que comienza en el corazón de Europa, en una época de tumulto y agitación, una época donde los secretos eran poder, y el poder, a menudo, solo se alcanzaba a través de la manipulación de los hilos invisibles que movían a las naciones. El origen. Baviera, 1776. La historia de los Illuminati comienza en un lugar y una época muy concreta. Baviera, en el año 1776. En el centro de Europa, en una época donde las ideas de la Ilustración europea estaban tomando fuerza y desafiaban las creencias religiosas y monárquicas que habían dominado el continente durante siglos. En este contexto de transformación, un hombre de apellido Weishaupt emerge como el protagonista de una historia que cambiaría el curso de la historia. Su nombre es Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Weishaupt era un hombre apasionado por las ideas de la Ilustración. Pensaba que la humanidad debía liberarse de las restricciones impuestas por la Iglesia y la monarquía, y que un nuevo orden mundial debía ser establecido, donde el conocimiento y la razón prevalecieran sobre las supersticiones y el dogma. Sin embargo, las ideas de Weishaupt no eran bien recibidas en su tiempo, y las autoridades eclesiásticas y políticas se veían amenazadas por su visión de un mundo gobernado por el conocimiento racional y la libertad de pensamiento. Fue en este contexto en el que, en 1776, Adam Weishaupt fundó la Orden de los Illuminati. Pero, ¿qué significaba realmente ser un iluminado? La palabra Illuminati proviene del latín illuminatus, que significa iluminado, o aquel que posee la luz del conocimiento. La orden no era simplemente un grupo de conspiradores que se reunían en secreto para planear su ascenso al poder. Era algo mucho más profundo, algo que iba más allá de las conspiraciones. Era una búsqueda de la iluminación espiritual, pero también, al mismo tiempo, una crítica profunda a las estructuras de poder de la época. El objetivo de Weishaupt no era solo oponerse a la monarquía o a la Iglesia, sino transformar radicalmente la sociedad a través del conocimiento y el entendimiento. Su plan era crear una sociedad secreta que operara en las sombras, con un solo objetivo: liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia. No obstante, este objetivo no solo abarcaba el ámbito intelectual, sino también el político.
Weishaupt y sus seguidores buscaban cambiar el curso de la historia, con la intención de lograr un control más allá de las estructuras tradicionales. El ascenso y la expansión. Aunque la Orden de los Illuminati comenzó como una organización pequeña y relativamente inofensiva, rápidamente se expandió por toda Baviera y luego por Europa. Weishaupt logró reclutar a miembros influyentes, muchos de los cuales ya estaban involucrados en otras sociedades secretas, como la masonería. La influencia de los Illuminati comenzó a crecer, y con ella, la preocupación de las autoridades. El gobierno de Baviera no veía con buenos ojos a estos iluminados y sus ideas revolucionarias. En 1785, apenas 9 años después de su fundación, la orden fue prohibida por el gobierno de Baviera, y sus miembros fueron perseguidos. Sin embargo, la persecución no significó el fin de los Illuminati, sino más bien su transformación. La sociedad secreta, ahora en las sombras, continuó operando en secreto, infiltrándose en las instituciones y estructuras de poder a lo largo de Europa. A lo largo de las décadas, la figura de los Illuminati fue tomando una vida propia en la imaginación colectiva. Aunque la orden había sido destruida oficialmente, muchos creían que sus ideales seguían vivos, ocultos en las mentes y corazones de aquellos que operaban en las sombras del poder. La conspiración, rumores y mitos. Fue durante los siglos XIX y XX cuando la figura de los Illuminati se convirtió en un símbolo central de las teorías conspirativas. Los rumores comenzaron a crecer, alimentados por escritos de autores como John Robison y Augustin Barruel, quienes afirmaban que los Illuminati eran los responsables de la Revolución Francesa y que su influencia se extendía mucho más allá de lo que la gente podía imaginar. Para muchos, los Illuminati eran la fuerza secreta que controlaba los destinos del mundo, manipulando gobiernos, empresas y, en última instancia, el curso de la historia. A lo largo del tiempo, los Illuminati se convirtieron en una figura central en el imaginario colectivo. Su nombre se mencionaba en relación con todo tipo de conspiraciones globales, desde el control de la política internacional hasta la manipulación de los mercados financieros. Los Illuminati fueron etiquetados como los responsables de cada uno de los cambios y eventos más trascendentales en la historia moderna, desde la caída de imperios hasta el establecimiento de nuevas formas de gobierno. Pero lo que rara vez se menciona es que, a pesar de los rumores y las historias que giran alrededor de los Illuminati, su verdadera influencia en los eventos históricos es muy difícil de comprobar. Es cierto que muchas figuras históricas influyentes estaban involucradas en sociedades secretas, pero el grado en que los Illuminati jugaron un papel en estos eventos sigue siendo un misterio. La conexión con el mundo moderno. Hoy, los Illuminati siguen siendo una figura enigmática y fascinante. El término Illuminati sigue siendo utilizado por los teóricos de la conspiración para describir a una élite secreta que, supuestamente, gobierna el mundo en secreto. Sin embargo, la verdad es que la orden original de los Illuminati dejó de existir en su forma original hace más de 200 años. Pero, ¿acaso su legado ha desaparecido por completo? La respuesta es incierta. Algunas personas creen que la influencia de los Illuminati continúa en la actualidad, y que las organizaciones modernas que manejan los hilos del poder global siguen guiadas por los mismos principios que Weishaupt promovió en el siglo XVIII. El control del conocimiento, la manipulación de las estructuras de poder y la creación de un nuevo orden mundial. El mundo moderno está lleno de secretos, y no podemos evitar preguntarnos si hay alguna verdad detrás de las teorías que vinculan a los Illuminati con figuras clave de la política y el entretenimiento. ¿Está la élite global realmente tratando de establecer un control absoluto sobre la humanidad donde no hay nada? La respuesta, como siempre, parece estar escondida en las grietas del conocimiento, esperando ser descubierta solo por aquellos que se atreven a buscarla. En última instancia, la historia de los Illuminati no es solo una historia de conspiración.
es una historia de cómo las ideas pueden ser malinterpretadas, cómo los mitos pueden tomar vida propia, y cómo, a lo largo del tiempo, los misterios que rodean a una organización secreta pueden llegar a ser tan poderosos como las propias acciones que inspiraron. Y, en un mundo donde el conocimiento sigue siendo el mayor poder, los Illuminati, en su forma más pura, siguen siendo una sombra que persigue nuestra comprensión de lo que realmente está sucediendo en los pasillos del poder. El enigma de Rennes-le-Château. ¿Un tesoro maldito? En lo más profundo del sur de Francia, donde las colinas verdes se encuentran con cielos nublados y tierras bañadas por siglos de historia, se esconde un pequeño pueblo cuyo nombre resuena en los pasillos de las teorías conspirativas y los misterios sin resolver. Rennes-le-Château. Un lugar que, en apariencia, parece ser como cualquier otro en la campiña francesa. Pero detrás de su fachada tranquila, se oculta un enigma que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y expertos en lo paranormal por generaciones. El tesoro maldito de Rennes-le-Château. Este misterio tiene un protagonista cuyo nombre ha quedado marcado en la historia como el centro de toda una serie de intrigas y secretos. Bérenger Saunier, un abad que vivió en el siglo XIX, se convirtió en la figura principal de esta trama. Saunier, quien llegó a ser el párroco de la pequeña iglesia de Santa María Magdalena en Rennes-le-Château, comenzó su ministerio en este tranquilo pueblo sin llamar mucho la atención. Sin embargo, pronto su vida dio un giro inesperado y su nombre quedó asociado para siempre con un tesoro que nunca nadie ha logrado encontrar. Un hombre común en una parroquia olvidada, Bérenger Saunier, no era un hombre rico ni de linaje destacado. Provenía de una familia humilde, y su vida parecía destinada a ser como la de tantos otros clérigos de la época. Una existencia dedicada a la fe, al servicio de su comunidad. Al principio, su trabajo en Rennes-le-Château parecía seguir el curso de la rutina eclesiástica, realizando las tareas que correspondían a su carga: misas, bautizos, confesiones y otras responsabilidades religiosas. Sin embargo, algo peculiar comenzó a suceder cuando Saunier asumió el cargo de párroco. En un tiempo relativamente corto, el sacerdote comenzó a experimentar un cambio radical en su fortuna. Este giro fue tan arrepentido como inexplicable, pues, de la noche a la mañana, el pequeño y modesto sacerdote comenzó a gastar grandes sumas de dinero en la restauración de la iglesia de Santa María Magdalena. La iglesia, que estaba en un estado deplorable, pasó a ser un complejo de edificios reformados con detalles ornamentales lujosos, algo totalmente fuera de lugar para un párroco de una parroquia de tan escasos recursos. Pero este gasto desmesurado no fue el único enigma relacionado con Saunier. Lo más extraño fue la fuente de su riqueza. ¿De dónde sacaba el dinero para llevar a cabo Las autoridades locales, curiosas por este arrepentido despilfarro, comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Y entonces surgieron las primeras preguntas. ¿De dónde provenía la fortuna de Saunier? Y lo más inquietante de todo, ¿qué secretos escondía realmente el abad? La excavación secreta. Pistas ocultas en la iglesia. Saunier no solo utilizó su repentina riqueza para embellecer la iglesia, sino que también comenzó a excavar en la propiedad de la iglesia y en sus alrededores. Algunos de estos trabajos de excavación fueron realizados en absoluto secreto, sin informes oficiales o registros de las autoridades. Esto alimentó aún más la sospecha de que Saunier estaba buscando algo, o tal vez algo lo había encontrado. Durante estas excavaciones, Saunier supuestamente descubrió un antiguo manuscrito que lo llevó a una revelación profunda y misteriosa. En el pueblo, se rumoreaba que este manuscrito contenía secretos de una enorme importancia, algo que explicaría su inexplicable riqueza y sus comportamientos tan peculiares. Este descubrimiento se convirtió en el núcleo de toda la leyenda, alimentando la idea de que Saunier
Había encontrado no solo un manuscrito antiguo, sino algo mucho más grande, un tesoro perdido, oculto durante siglos por fuerzas poderosas. El Priorato de Sion y la conexión con los templarios. La figura del Priorato de Sion, una sociedad secreta cuya existencia ha sido objeto de gran debate y especulación, se entrelaza de manera inseparable con la historia de Rennes-le-Château y su enigma. Según algunas teorías, el Priorato de Sion es una orden secreta que, a lo largo de los siglos, ha protegido conocimientos profundos y místicos, muchos de los cuales giran en torno al linaje de Jesucristo y la descendencia real que se habría mantenido oculta a través de la historia. Algunos relatos sugieren que Saunier, al descubrir el antiguo manuscrito, tuvo acceso a información sobre esta sociedad secreta y sus vínculos con los templarios, una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. Según estas teorías, el abad no solo encontró un tesoro material, sino también el conocimiento de una antigua tradición secreta que tenía que ser protegida a toda costa. Es esta conexión con el Priorato de Sion lo que ha hecho que Rennes-le-Château se convertirá en el epicentro de tantas teorías sobre tesoros ocultos, secretos ancestrales y conspiraciones que abarcan siglos de historia. El enigma de la Iglesia y sus símbolos ocultos. Uno de los elementos más fascinantes del misterio de Rennes-le-Château es la iglesia de Santa María Magdalena, un lugar que parece estar lleno de pistas ocultas. Los frescos de la iglesia, por ejemplo, están repletos de símbolos que muchos interpretan como referencias a secretos antiguos. Uno de los símbolos más intrigantes es la figura de la Magdalena, quien en las leyendas está asociada con el conocimiento oculto, el linaje sagrado y la protección de secretos importantes. Además, Saunier no solo transformó la iglesia en un lugar de culto, sino que también incorporó en sus diseños elementos misteriosos que podrían estar relacionados con los códigos secretos del Priorato de Sion. La iglesia parece estar repleta de referencias que, de ser descifradas correctamente, podrían revelar la ubicación del tesoro o la clave para entender el misterio en su totalidad. Por ejemplo, en la fachada de la iglesia, Saunier mandó tallar una figura en piedra que algunos interpretan como una representación del diablo o de un ser oscuro, lo cual ha dado pie a la teoría de que este sacerdote no solo estaba interesado en las riquezas materiales, sino también en el poder oculto que podría ser liberado al desentrañar los secretos que poseía. ¿Era Saunier un simple sacerdote o un hombre elegido para custodio de un conocimiento que iba más allá de la fe cristiana tradicional? El legado maldito. El misterio sin resolver. La vida de Bérenger Saunier terminó de forma igualmente misteriosa. Tras años de vida lujosa y secretismos, el abad murió en 1917, bajo circunstancias que algunos consideran poco naturales. En sus últimos días, se decía que había sido perseguido por las autoridades de la Iglesia, quienes intentaron silenciarlo y evitar que revelara cualquier conocimiento relacionado con el tesoro o el manuscrito. Hoy en día, el misterio de Rennes-le-Château sigue siendo uno de los más grandes enigmas, no solo de Francia, sino del mundo. A pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores, historiadores y buscadores de tesoros, la ubicación del supuesto tesoro de Saunier sigue siendo un misterio. Las teorías se multiplican, pero nunca hay respuestas definitivas. El enigma continúa, y la leyenda de Rennes-le-Château persiste como un faro de intriga, alimentado por el imaginario colectivo. ¿Era Saunier un hombre en posesión de secretos demasiado grandes para el mundo? ¿Había realmente un tesoro maldito escondido en Rennes-le-Château? O tal vez, el verdadero tesoro era el conocimiento que el abad desenterró y que permanece oculto en los rincones oscuros de la historia. Lo único cierto es que mientras existan aquellos dispuestos a buscarlo, el misterio, y como todas las leyendas que giran alrededor de lo oculto y lo prohibido, su influencia seguirá viva en las sombras, guardando ser desvelada por el alma intrépida que se atreva a seguir las pistas de un enigma que nunca deja de fascinarnos.